Hola, mi nombre es Catalina. No sé dónde estoy. Estoy perdida en esta ciudad oscura. Me encanta caminar por la naturaleza y este lugar es el único en la ciudad con vida en la naturaleza. Mi sueño es encontrar la salida de esta ciudad, pero la única otra vida que puedo entroncar son las plantas y las hormigas que luchan en los arbustos. Este es mi amigo Javier la hormiga. A Javier le gusta mucho pelear. Cuando lucha usa espada. Hoy, Javi pelea en una batalla con su enemigo. El enemigo de Javi es un luchador peor que él. Antes de matar a su enemigo, le ofrece un trato. Él nos muestra dónde está la comida y lo dejamos vivir. Nos mostró la dirección de la comida y Javi usó sus antenas para navegar hacia la comida. Te presento a mi enemigo número 1, el pollo conductor. El pollo conductor es mi enemigo porque se lleva a todos los pollitos para todos de las mamás. Siempre quiere mantener los pollitos con su mamá, pero el pollo conductor siempre viene y se los lleva en su chaqueta y gorro. La mamá se siente en su huevo incluido, mientras observa al pollo conductor lleva a sus pollitos por el césped. Un día fuimos a ver a nuestros amigos Elisa y Roberto jugar al ajedrez. Hay muchas polillas volando sobre el tablero de ajedrez. Las polillas se sienten atraídas por el candelabro. Las polillas parecen más interesadas en el juego de ajedrez que mis amigos. Mis amigos parecen estar interesados el uno en el otro. Me fui del juego de ajedrez para salir a caminar afuera y me encontré con dos niños mirando hacia abajo en un pozo. Eso no era un pozo normal. Este pozo parecía un mundo nuevo. Los niños estaban jugando en la hierba con las flores antes de encontrar el pozo. Ahora están atrapados mirando dentro del pozo, preguntándose a dónde podría ir. También me he atascado mirando dentro del pozo. Ahora ninguno de nosotros puede moverse. Todo lo que podemos hacer es mirar hacia abajo en el pozo. Cuando finalmente aterrizamos en el fondo, nos encontramos con un leñador que estaba cortando un árbol que tenía el universo como ollas. El leñador pensó que si cortara el árbol con su hacha ayudara, pero este no era un árbol cualquiera. Este era un árbol de poderes de otro mundo. El árbol era el hogar de guías, peces y planetas. Cortar el árbol permitía el acceso a los beneficios de las hojas de los árboles y las plantas de los pulpos. Mientras mirábamos el árbol, uno de los niños pudo ver algo que se movía hacia nosotros. Era el pollo conductor. Se movía rápido y no sabíamos qué hacer. Pero a medida que se acercaba, nos dimos cuenta de que venía por nosotros. Quería el árbol. El leñador dijo que lo único que podía hacer era cortar el árbol, porque el pollo conductor quería sus poderes. Luego, con un gran golpe de su hacha, el leñador derribó el árbol. Al principio no pasó nada, pero de repente fuimos absorbidos por el aire, como si estuviéramos volviendo al pozo. Todos pensábamos que íbamos a volver al principio, pero cuando volvimos a salir estábamos en un hermoso campo lleno de vida. ¿Qué debemos hacer ahora? Podemos ir a cualquier parte. Hemos viajado por el mundo. Iremos a buscar las colinas, las estrellas y los planetas. Los árboles y la puesta del sol ayudarán a nuestro viaje. Todo lo que tenemos es mi saco, y todavía no sé dónde estoy. Pero todo lo que puedo ver es la naturaleza y la vida a mi alrededor. Al menos estoy fuera de esta ciudad oscura.